Queridos amigos, qué bueno estar juntos nuevamente a través de las ondas de Radio Madre de Dios, FM, y también a través de las redes sociales para otro encuentro de filosofía en la radio. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es el logos. ¿Qué significa logos? Que además es una palabra bíblica, no solamente filosófica. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan comienza diciendo: en el principio estaba el logos, y el logos era Dios. ¿Y quién es este logos? Bueno, el logos es la palabra de Dios, el logos es el verbo de Dios, todo eso es sinónimo. Pero logos también significa sabiduría. Logos también significa para nosotros la razón. Entonces, la inteligencia, la sabiduría, el don de poder pensar de manera razonada, de manera de buscar las causas de las cosas, de ir adecuando nuestra razón a la verdad, a la realidad de las cosas, es un gran regalo que Dios nos ha dado. Por eso somos seres humanos, porque tenemos la capacidad de razonar, de pensar con nuestra inteligencia. Y fíjense qué bonito, ¿no? Jesús es el logos, Jesús es la inteligencia, la sabiduría de Dios. Entonces, de ese tema vamos a hablar hoy día en Filosofía en la Radio, porque hubo un tiempo en la historia en que la gente empezó a pensar más con la razón, a buscar más la sabiduría, a ser amantes de la sabiduría, y ese fue el inicio de la filosofía. ¿Cómo está, Sabrina? Buenas noches. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Bueno, con esta introducción que usted nos ha dado, nos ha dejado pensando un poco en esto que vinimos repasando en programas anteriores de este espacio de filosofía y fe, de que hay un origen en esto que es la filosofía. Usted nos estuvo comentando también que este paso que daba la humanidad toda, tenía un lugar, un momento histórico y un motivo por el cual se desarrollaba de esta manera. No sé si los quiere recordar un poquito para volver a entrar en sintonía de recordar este origen de la filosofía, de la necesidad de las personas de darle sentido al pensamiento para explicar. Usted nos cuenta qué explica. Vale la pena recordarlo en realidad, porque fue un momento especial. No sabemos el día, la hora exactamente, pero sí sabemos el lugar. Fue en Asia Menor, en el país que hoy conocemos como Turquía, en la costa de este país, ¿no es cierto?, en unas ciudades llamadas Mileto, Éfeso. Por ahí entonces nació la filosofía. ¿Y qué es lo que había antes? Antes quiere decir que el ser humano no pensaba, no razonaba, sí, pero no tenía este don de buscar la verdad de manera más científica, más filosófica, como fue en ese entonces, ¿no? Le Sí. bastaban otras explicaciones en ese momento. Claro, por eso las explicaciones que había antes eran míticas, eran leyendas, eran fantasías humanas, creadas por el hombre, obviamente, eran mitos que ellos aceptaban casi como verdades religiosas. Así como nosotros tenemos la Biblia, los seres humanos antes del siglo VII, sexto antes de Cristo, tenían mitos, tenían creencias populares, tradiciones que iban pasando de generación en generación, pero eran fantasías, eran inventos humanos, eran como poesías que hacían los mismos seres humanos. Por ejemplo, las poesías de Hesíodo y las poesías de Homero, ¿no es cierto? Homero escribió dos libros importantes: la Ilíada, que relata la historia de la guerra de Troya, y la vuelta de uno de los protagonistas, que era Ulises, ¿no es cierto?, desde Troya hasta su patria natal en Grecia, que duró 10 años según el libro, cada evento, ¿no? La guerra de Troya, 10 años, y la vuelta de Ulises, 10 años. Y en ese libro entonces se van relatando estas historias donde se mezclan los dioses con los humanos, como los dioses del Olimpo, por ejemplo, Zeus, Atenas, Poseidón, qué sé yo, todos estos dioses iban interfiriendo en la vida de los seres humanos. Entonces ellos tenían una religión, pero ellos imaginaban estos dioses que vivían en el Olimpo y que controlaban en cierta manera la vida de ellos y el destino de ellos. Entonces es un poco triste pensar eso, que su religión estaba basada en conjeturas, en pensamientos que eran solamente inventos de la imaginación humana.
que inventaron dos personas concretas, Hesíodo y Homero en este caso, y que después los griegos, estos señores vivieron más o menos en el siglo IX, VIII antes de Cristo, pero después los griegos, en su gran imperio que formaron ellos también, ¿no es cierto?, un imperio de tipo también económico, comercial, ellos después tenían una verdadera religión con esto, y templos, ¿no es cierto?, donde adoraban a estos dioses, y dependían entonces, qué pena, su vida espiritual las hacían depender de creencias populares inventadas por el mismo hombre. En todo caso, pensando en esto que usted dice, que esos mitos eran la religión de ellos al fin y al cabo, nosotros como seres humanos en la religión encontramos las respuestas a lo que es nuestro origen y también nuestro destino, como usted mencionaba. Y en el caso de ellos, a través de los mitos, explicaban esto del origen también, de dónde provenía la humanidad, del universo. Y usted nos comentó un poquito de que hubo una pregunta esencial que marcó este paso, este inicio a la filosofía. ¿Cuál era esta pregunta? Si podemos renovar un poquito esto de esta palabra tan clave que usted nos comentaba anteriormente. Claro, la pregunta que se hicieron los primeros filósofos es ¿de dónde proceden las cosas? ¿De dónde viene todo? Y ahí ya no basta el mito. Claro, ya es una pregunta científica, porque ahora ya no se trata de explicarlo todo echándole, entre comillas, la culpa a los dioses, ¿no? ¿Por qué llueve? Ah, porque el dios del mar está tirando lluvia desde el cielo en un balde. ¿O por qué caen rayos? Porque Zeus lanzó unos rayos porque está enojado, ¿no? Entonces, estos pensadores, que no se llamaban así, filósofos en el comienzo, se llamaban simplemente científicos, sabios, ¿no es cierto?, que buscaban desarrollar una ciencia mejor. Muchos de ellos eran griegos que viajaban mucho, viajaban por distintos países, Egipto sobre todo. Entonces ellos fueron viendo otras culturas, otros pensamientos, otras civilizaciones donde se desarrollaban distintas ciencias y fueron aprendiendo. Pero lo interesante es que en este lugar específico, en Mileto, que hoy pertenece al país de Turquía, se desarrolló por primera vez esta pregunta. ¿De dónde vienen las cosas? ¿De dónde salió el mundo? El mundo que es tan bonito, que lo llamamos cosmos. Cosmos significa orden. Entonces, ¿quién lo ordenó? ¿Ya? O sea, la filosofía está apelando a la sorpresa de la persona. Claro. A fascinación por esto que nos rodea realmente. Y como ya comentábamos en una reunión anterior, este es como un paso al uso de razón, que en la vida nuestra se desarrolla más o menos entre los 7, 8 años de edad, ¿no? Claro, porque antes de los 7 años nosotros creemos todo lo que nos han dicho nuestros papás. Nuestro pensamiento mágico, aceptando todo. Claro, creemos que todo es mágico, que todo tiene vida, que todo se explica así como nos han dicho nuestros mayores. Pero ya a partir de los 7, 8 años uno empieza a preguntar ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces también así los seres humanos en Grecia, ¿no es cierto? Pero no específicamente en la península griega, sino que en estos países que quedan a la derecha de Grecia, es decir, en Asia Menor, por primera vez empiezan a preguntar por qué, de manera científica y sin hacer uso de mitos para explicar las realidades que nos rodean. Se podría decir entonces que en esta época, junto con la filosofía, que es esto de preguntarse, de reflexionar, viene también el método científico, ¿podría decirse así o no? Claro que sí, porque, por ejemplo, el primer filósofo, ya digámoslo, se llama Tales de Mileto. Tales era su nombre, Mileto era el lugar de origen y donde él pasó más tiempo viviendo. Claro que desarrolló gran parte de su filosofía en Egipto, ¿ya? Y ahí él desarrolló un método científico porque observaba las cosas, observaba las realidades que habían y también con lo que él aprendía de matemática, de geometría, en Egipto sobre todo, fue desarrollando nuevas teorías y él logró, por ejemplo, medir el diámetro de la Tierra, imagínense, siglo VII a.C. Logró predecir eclipses solares, logró predecir situaciones de clima del futuro, que iba a haber una sequía, por ejemplo, ¿ya? Y todo utilizando el método científico que se basa en la observación, en hipótesis, en generar, ¿no es cierto?, leyes científicas que deben comprobarse, que deben mejorarse y que deben ir avanzando. Entonces, realmente este señor, que fue un gran príncipe, digo yo así, ¿no?, porque fue el principal, el principio de la filosofía, es una persona muy especial,
porque por primera vez en la historia comenzó a pensar de manera filosófica y utilizando la razón hasta el máximo rigor y hasta el extremo más que podía llegar en esa época. O sea, filosófico, pensamiento filosófico y científico es lo que él ponía en práctica. No había distinción. ¿Y cómo lo asimilaba la gente que lo rodeaba, que estaban tan embebidos en esto de los mitos? ¿Hay gente que lo siguió inmediatamente o cómo se vivió eso? Algunos pensaban que él estaba un poquito loco porque desarrollaba estas teorías extrañas y pensaba estas cosas tan abstractas de dónde viene el mundo, de dónde salió todo, cuál es la esencia del universo, de dónde vienen las cosas, cómo se formaron, ¿no? De qué están hechas. Todo ese tipo de preguntas parecen inútiles, ¿no es cierto? A veces uno vive para parar la olla, como se dice, para sobrevivir nomás. Pero ¿para qué gastar tanto tiempo con estas preguntas tan abstractas? Pero en el fondo, lo que hay detrás del filósofo es un gran amor por la sabiduría, querer buscar la verdad, querer encontrar cuál es la raíz de las cosas, significa ir a las causas últimas, ¿no? Y encontrar cuál es el verdadero principio. Entonces, en el fondo, yo veo que el filósofo, que es el amante de la sabiduría, porque eso significa filósofo, el que busca la sabiduría, en el fondo está buscando a Dios, ¿ya? Aunque él no lo diga explícitamente, pero quien busca con buena voluntad la verdad, finalmente se encuentra con Dios. Y un poquito así, si nos ponemos en contraposición, lo que vivía Tales de Mileto, lo que vivimos cada persona, en algún instante de la vida, tal vez no es que mucho tiempo le dedicamos a esto, como usted dice, de pensar cuál es el origen, hacia dónde vamos, pero en algún instante de la vida al menos tenemos que llegar a planteárnoslo naturalmente, como parte de nuestra vivencia, al sorprendernos por lo que nos rodea e intentar darle una explicación y un sentido a la vida, al origen de esta vida que vemos también, que es tan perfecta, tan bien organizada. ¿Él tuvo algún discípulo, alguien que lo siguió, que continuó esta idea, o los demás modificaron las respuestas y el pensamiento de Tales? ¿O es algo que se mantuvo permanente en el tiempo, lo que Tales decía? Claro, lo que inicia Tales de Mileto es algo tan nuevo, tan original, que por supuesto que tuvo seguidores, tuvo muchos discípulos y hasta el día de hoy tiene discípulos porque nos seguimos haciendo las mismas preguntas de Tales de Mileto. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cómo se organiza el universo? ¿Por qué es tan bello? ¿Por qué es tan armónico? ¿Por qué es tan ordenado? ¿No? ¿Se hizo solo o alguien lo ordenó? ¿De qué están hechas las cosas? ¿Cuál es la verdadera materia prima de todo? ¿No? ¿De dónde salen las cosas que vemos? Esas preguntas seguimos haciéndolas hoy en día y entonces ahí está la física, la biología, la química, la historia, todas las materias que estudiamos en el colegio, en la universidad, en fin, eran preguntas que se hacían los primeros filósofos que hoy están un poquito más desarrolladas y más específicas, ¿no? En cada disciplina. Pero lo que le interesaba a los primeros filósofos, Tales de Mileto y sus discípulos, era la sabiduría y la ciencia universal, o sea, en su conjunto, ¿no? Entonces todos somos, hasta el día de hoy, discípulos de Tales de Mileto. Inclusive si no vamos al colegio o no tenemos posibilidad de ir a la universidad, tenemos la universidad de la vida. La vida nos enseña muchas cosas, ¿no? Y como bien dice usted, en algún momento nos preguntamos unos cuestionamientos y tan profundos que nos transformamos en filósofos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué vivir? ¿Para qué seguir luchando en este mundo que nos pone tantas pruebas, tantas trabas, tantas dificultades, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué formar una familia? ¿Para qué tratar de sobrevivir a las enfermedades, a las pruebas, a las dificultades? ¿No? ¿Qué sentido tiene todo esto? Y otra pregunta, ¿esto se acaba con la muerte? Es otra pregunta filosófica. ¿Ah? ¿O hay otra vida después? ¿No? Entonces, todo eso nos ayuda profundamente, ¿no es cierto?, a darle un sentido y una explicación a nuestra existencia, ¿no? Aristóteles decía que la filosofía no tiene ninguna finalidad práctica, ¿ya? O sea, yo no hago filosofía o no busco la sabiduría para lograr algo, ¿no es cierto?, para lograr que ganar dinero o para tener una finalidad práctica, ¿no?, cualquiera, sino que la filosofía, decía Aristóteles, es un fin en sí mismo. Buscar la sabiduría, buscar la verdad es un deseo tan profundo en el ser humano
que es un don en sí mismo, es un tesoro precioso poder encontrar estas respuestas y poder ir creciendo en la sabiduría y encontrándole el sentido a nuestra vida. O sea, si la filosofía, si este pensamiento, estas reflexiones que hace la persona dan otros frutos posteriormente, es algo adicional, como así, por así decirlo, al don que trae la sabiduría. Pero en sí mismo es el bien en sí de Es conocer más. inútil, claro, es inútil. Tanto es así que, bueno, los primeros filósofos, como sabemos, eran griegos y ellos tenían plazas públicas donde hacían este ejercicio de filosofía, ¿no? Entonces ellos llamaban a ese tiempo, lo llamaban ocio, ¿no? Ajá. Entonces De ahí los filósofos son unos verdaderos ociosos, ¿no? Pero para ellos la palabra ocioso tenía un sentido muy positivo, ¿m? Porque el ocio era la oportunidad de hablar todas estas cosas, ¿no? De hablar de historia, de hablar de política, de hablar de justamente del sentido de la vida, de hablar de todas las cosas que interesan al ser humano, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que es negocio? ¿Mm? Negocio es negar el ocio, ¿no? Entonces, negocio para estos griegos era el tiempo que ellos debían destinar a las tareas particulares, más prácticas, más utilitarias de cada día, porque necesitamos trabajar para sobrevivir, para comer, necesitamos trabajar para poder vivir en el día a día, ¿no es cierto? Dormir, comer, los temas de la familia, reparar la casa, etcétera. Todo eso era negocio. ¿M? Inclusive el comercio era un negocio, ¿ya? Pero lo que a ellos les interesaba era el ocio, en el buen sentido de la palabra, para pensar, para dialogar, para preguntarse cosas y para ir profundizando en la sabiduría. Creo que tenemos que reflexionar hoy en la vida actual el equilibrio entre el ocio y el negocio también. Entonces, para encontrar ese espacio de pensar, reflexionar antes de actuar también. Le consulto volviendo a esto de esta pregunta que era tan importante para el primer filósofo y seguramente para los primeros filósofos. O es que si había una respuesta se quedaba como definitiva ante esto de cuál era el origen de todas las cosas. Bueno, la pregunta que se hizo Tales de Mileto sobre cuál es el origen del universo, de qué están hechas las cosas, los elementos que vemos, él encontró una respuesta, ¿ya? Tal vez una respuesta provisional, una respuesta que iba a durar hasta que iba a durar nomás, ¿no? Él dijo, todo procede del agua, todo está hecho a partir de agua, ¿no? Y esto a partir de una observación de él, que él veía que las frutas que él comía, los vegetales, nosotros mismos, estamos compuestos de agua en el mayor porcentaje, ¿no es verdad? El líquido, el elemento líquido es fundamental para la vida. ¿M? Entonces él decía también que todo está lleno de vida. Él no hacía distinción entre seres vivos y no vivos. Todo tenía vida. Un poco más de vida, un poco menos de vida, pero todo estaba vivo, según él, ¿no? Y también entonces él formula esta realidad, ¿no es cierto?, de que el agua como principio de todas las cosas es lo que permanece debajo de los cambios, ¿no? Entonces todo cambia, todo se realiza de una manera maravillosa en el mundo, pero si uno empieza a hurgar bien adentro, se da cuenta que todo está hecho de agua. ¿M? Por supuesto que esa respuesta no satisface a los discípulos de Tales de Mileto y hoy en día nadie va a decir que todo está hecho de agua. Así como uno hoy en día diría, a primera idea no me convence del todo, No, tampoco fueron convencidos los discípulos para de Tales nada. de Mileto. Inmediatamente cambiaron la respuesta, pero lo que sí permaneció fue la pregunta. Por eso pienso que la filosofía no es una ciencia de respuestas, sino de preguntas. Lo que importa son los cuestionamientos que nos hacemos, las preguntas, y las preguntas sobreviven. Las opciones de respuesta van cambiando, las propuestas, las hipótesis son mudables, ¿no? Pero la pregunta permanece, ¿no? Permanece. ¿De qué está hecho todo? ¿De dónde viene todo? ¿Mm? ¿Cómo se hizo? Eso es tan bonito, ¿no? Que las preguntas permanecen. Y entonces esa pregunta la hereda su discípulo que se llamaba Anaximandro, y él encontró una teoría bien interesante, ¿no? Él dijo que no había un elemento concreto del cual procede el universo, ¿no? Porque el agua debe estar hecha de otra cosa también, ¿ya? Entonces él dijo, yo creo que todo procede de un elemento que es indeterminado. Imagínese usted como una especie de plasticina, como una especie como de energía, ¿no es cierto?, que está metido en todo, ¿no es cierto? Y que a partir de esa plasticina
que él le llamó apeirón, que significa elemento indeterminado. Entonces están hechas todas las cosas. Y en ese indeterminado están todos los opuestos. Está el frío y el calor. Está lo sólido y está lo blando. Está lo húmedo y está lo seco. ¿Ya? Están todos los opuestos. Lo redondeado y lo cuadrado, ¿no? Está lo femenino y lo masculino. Está la paz y la guerra. Todos los opuestos están ahí. Entonces, separándose los opuestos, se van formando las distintas cosas, ¿no? Fue una intuición que él tuvo. Él dijo, todo está hecho entonces de una materia indeterminada, y de ahí se van determinando las cosas que hay en el universo. Y él tuvo también otros alcances interesantes, Anaximandro, discípulo de Tales, que también era de Mileto, y dijo que todo procedía, sí, la vida procedía del agua, específicamente del océano. O sea, al menos sí la vida, no todo lo material, pero sí no la todo vida. lo material, las cosas vivas procedían del agua, y él formuló la primera teoría de la evolución de especies, y ya en el siglo VI a.C. O sea, no esperamos hasta Darwin, nos adelanta. Inmediatamente, y con una pura intuición, sin observar lo que observó Darwin, que realmente en las distintas islas de Galápagos y otras islas del Pacífico, ¿no es cierto?, las especies evolucionaban diferentes. Entonces él estableció su teoría con bases bastante empíricas. Pero este señor Anaximandro, solamente con la intuición, logró descubrir que todo venía del agua y que iba evolucionando y formando los distintos animales y seres humanos finalmente, ¿no? Es el primero en formular la teoría de la evolución. Y él decía también que el mundo es plano. Algunos hoy en día creen en la teoría terraplanista, ¿no? La teoría terraplanista dice que todo es como el mundo es como una torta, ¿ya? Es como una plana, circular, pero es así como un plato, por así decirlo. Un plato con un fondo, ¿ya? Y que si uno avanza hasta el horizonte, se cae. Pensaban estos terraplanistas, y hasta hoy hay algunos que siguen con ese pensamiento. Hay quienes lo siguen. Y bueno, y esa idea de que la Tierra es plana duró desde este señor Anaximandro, que es del siglo VI antes de Cristo, hasta prácticamente el siglo V, perdón, el siglo XV, ya en que Cristóbal Colón demuestra que la Tierra es una esfera, es redonda, no es plana. Antes de eso, había gente preguntándose sobre la forma de la Tierra, no se daban una explicación o lo dejaban en el mito nomás también. Todo era mito, todo era mitológico, fantasioso, era mezcla de magia, con presencia de dioses y demonios también. Entonces no se hacían estas preguntas en realidad. Entonces, esto era la respuesta más orientada al menos a lo que él veía, observaba y podía describir cómo se vería la Tierra realmente sin poder ver el alcance, por ejemplo, de los océanos. Claro. Claro que él ocupó mucho la intuición y poco la observación, ¿no? Pero aunque acertó bastante, ¿no? Dijo cosas que eran bastante ciertas. No que la Tierra es plana, pero al menos de que la vida va evolucionando de cierta manera, sí. Y terminar con esto de los mitos. También eso es importante, porque sí. Los mitos antiguos de la creación y la forma del mundo y cómo estaba sostenido tal vez por algunos dioses en ese momento, igual es bien distinto pensar que esté suspendida, aunque sea con una forma cilíndrica, como usted contaba, pero es bien distinto de pensar que hay un dios sosteniendo en sus manos la Tierra, por ejemplo. Y lo que interesaba a estos primeros filósofos o científicos era el cosmos, el universo, ¿no? Que hoy también es una preocupación muy interesante para los físicos. La física moderna casi es filosófica, ¿ya? Y este señor decía, claro, que todo viene de una energía indeterminada, y eso también lo dice la física actual. Porque fíjese usted que se dice que todo procede de un Big Bang, el universo conocido, ¿no es cierto? Todo lo que nos rodea, todo el mundo material, procede de un punto tan pequeñito que es menor que un átomo. Y que estaba ahí todo tan condensado que no tenía ninguna forma determinada. Era un puro granito, así digamos así, de energía totalmente concentrada que se expandió y de repente se iluminó todo y formó este Big Bang que se dice, ¿no? Y de ahí vienen todas las galaxias del universo conocido. Entonces, ¿cómo puede ser que todo este universo gigantesco estuvo concentrado en un punto tan pequeñito, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor tiene razón Anaximandro al decir que todo procede de algo indeterminado. Aunque no sea una materia, tal vez sea una energía, todavía no es algo definido, no es algo que se ha podido responder hoy en día. Claro. Pero algo indeterminado hasta el momento. Y sí se ha descubierto con la teoría de Albert Einstein
que la energía es equivalente a la masa. O sea, la masa, digamos, todo lo que es sólido, todo lo que vemos, todas las cosas que conocemos de los elementos, de la tabla periódica, por ejemplo, ¿no? Todo lo que vemos en la realidad física se puede convertir en energía. Energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Eso es típico, E igual mc al cuadrado. Pero en el fondo, ¿qué está diciendo? Que la energía se puede convertir en cosas concretas, sólidas, y las concretas sólidas en energía, como ocurre en una bomba atómica, que de un poquitito de energía se genera de un poquito de materia, ¿no es cierto? De unos átomos radiactivos, se genera una energía enorme, 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 ¿no? Entonces es impresionante cómo la filosofía realmente está muy ligada con la ciencia. Y estas preguntas, ¿cómo siguieron avanzando? Porque encontramos que estos discípulos, por así decirlo, mantienen un poco de la respuesta de quienes fueron sus profesores, pero cambia rotundamente cómo van dando explicaciones a esta pregunta y esta fascinación por el cosmos, por el origen. Bueno, después viene otro seguidor, el discípulo de Anaximandro, se llamaba Anaxímenes, también parecido el nombre, también es de Mileto, y él contradijo a su maestro Anaximandro y le dijo, no, pero ¿cómo esa teoría tan extraña de que todo es indeterminado? No, no, todo viene de un elemento determinado, dijo él, pero es un elemento que yo creo que tiene que ser algo muy necesario para vivir. ¿Ya? O sea, no coincidió tampoco con Tales con el agua, ni Anaximandro con lo indeterminado. Con lo indeterminado. No, él dijo, todo procede del aire, todo viene del aire porque el aire incluso es más necesario que el agua. ¿Ya? Yo sin agua puedo vivir un par de días, pero sin aire no duro ni 2 minutos. ¿Ya? Entonces, el aire es lo más importante. Además, él tenía una teoría también basada en la observación de que si uno comprime el aire, entonces se transforma en agua. Y si comprime más el agua, se transforma en tierra. ¿Ya? Ahora, si uno dilata el aire, decía él, si lo expande más y más, se convierte en fuego. ¿Ya? Entonces, era interesante la teoría de Anaxímenes porque vuelve a dar una explicación más científica, más basada en los hechos concretos. O sea, esto nos volvemos a situar así como para que quede claro por qué hacen estas teorías. Estamos hablando de siglo VI más o menos antes de Cristo. Este señor ya era del siglo V antes de Cristo, Anaxímenes. Claro. Y entonces lo que importa no son tanto las respuestas que ellos dan, sino esta maravilla de que el ser humano en estos siglos, ¿no? Séptimo, sexto, quinto, por primera vez tratan de dar una explicación científica a la realidad, ¿ya? Y ya no se basan solamente en mitos y en leyendas. ¿Y hubo algún grupo de filósofos que hayan tenido que debatir así duro o se aceptaban bien las teorías entre ellos en realidad? No, entre ellos, bueno, no siempre eran tan armónicos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando que surgen teorías muy distintas realmente. Claro, ¿no? Seguramente que lo que decía Anaximandro frente a Tales era con mucho respeto, ¿no? Él decía, don Tales, usted, yo lo respeto mucho, pero yo creo que esto no es agua, sino que es indeterminado. Y se respetaban y eran verdaderos discípulos, ¿no? Pero... O sea, se admiraban en su capacidad de pensamiento y de reflexión. Claro, y fueron haciendo como un trabajo en equipo y avanzando en su línea de pensamiento. Pero de repente esto se tornó muy loco, digamos. ¿Eh? El pensamiento se puso demasiado profundo. Y esto ocurre más o menos entre el siglo V, también antes de Cristo, siglo IV, por ahí. Y tenemos dos grandes filósofos que son Heráclito y Parménides, ¿ya? Heráclito también vivía en Asia Menor, un poquito más al norte de Mileto, en Turquía, digamos, actual, una ciudad llamada Éfeso. ¿Ya? Y este señor Heráclito decía que las cosas no vienen de nada concreto también como pensaba Anaximandro, pero tampoco habló del apeirón, ¿no? Él dijo que las cosas no son agua, no son aire, no son apeirón, nada de eso, no es nada especial, nada concreto, sino que todo está hecho de cambio. Entonces él lleva la reflexión filosófica a algo más profundo. Él dice que él piensa que las cosas en el fondo están en un perpetuo movimiento. No es un cambio como la evolución tampoco de la que se habla, es otro tipo de cambio el que él menciona. Puede ser en la evolución, pero él después va a decir cómo se produce la evolución también, ¿no? Pero no, todas las cosas están
cambiando, mudando, en un devenir constante, ¿no? Y la esencia de las cosas es precisamente esa, el cambio. Entonces, nada es en forma como, digamos, permanente. Nada permanece siempre siendo lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a decir, tengo una mesa aquí adelante y esta mesa es la misma que había ayer aquí en esta pieza, ¿no? Para Heráclito no. Todas las cosas estaban cambiando permanentemente, ¿no? Y él ponía el ejemplo del río. El río va cambiando permanentemente porque el agua va fluyendo, ¿no? Va pasando. Entonces no es el mismo río que visitó el día anterior, ya es otra agua. Sí, él decía, nadie se baña dos veces en el mismo río. Porque claro, el agua va cambiando siempre y en todas las cosas ocurre ese cambio. ¿Ya? Y que todo va fluyendo y nada permanece igual a sí mismo. O sea, era una respuesta universal, no estamos hablando de que hay algunos elementos que permanecen, que algo puede ser estático y otra cosa no. Absolutamente todo, por más estático que parezca, él le da esta explicación de que cambia, que muda. Claro. Ahora, si todo cambia de esa manera tan radical, entonces no hay nada que permanezca igual a sí mismo, ¿no? Entonces no existe el ser. Entonces él decía, todo es no ser. Porque es un no ser, pero que es raro, porque es un no ser que existe, pero existe cambiando. Siempre es un no ser. Pero claro, porque no hay un ser. Porque si hubiese ser, el ser sería siempre igual a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, se fija que ya la teoría de estos filósofos es un poco más aguda, más profunda. No tan científica realmente, ahí estamos siendo... Bueno, tal vez puede partir de una... Científica en alguna medida sí, porque él decía que todo se basa en la experiencia de los sentidos, ¿ya? Y los sentidos, por ejemplo, la vista, el tacto, el gusto, todo nos muestra un mundo que está en un perpetuo cambio, ¿ya? Entonces él se queda con los sentidos, ¿no? Pero no acepta el dato de la razón. La razón nos dice que las cosas cambian, pero permanecen en cierta medida las mismas que siempre, ¿no? ¿Ya? Porque algo puede permanecer. Por ejemplo, nosotros, ¿ya? No somos iguales a como éramos 10 años atrás. Ni siquiera somos iguales a como éramos, no sé, antes de la pandemia o ayer incluso. Siempre hay algún cambio, ¿m? Es verdad. Pero básicamente seguimos siendo las mismas personas, ¿no es verdad? Bueno, Heráclito negaba eso. Decía que nosotros no somos los mismos que ayer. Somos algo totalmente distinto. Porque todo está en un perpetuo cambio. Y además él decía una teoría que hoy es muy fuerte, ¿no? Y que también influye mucho en nuestra época. Él decía que la guerra es el padre de todo. Si hay algo que explica en el mundo este cambio, esta evolución constante de las cosas, es el conflicto, la guerra. Entonces todo se genera en base a la violencia que se produce entre los opuestos, ¿no? Todo está como en una lucha constante. No la guerra solamente como la batalla así entre personas enfrentándose, sino como opuestos en la naturaleza, en la existencia. En la existencia, claro, en la misma naturaleza, lo frío se opone a lo cálido, ¿no es cierto? Lo húmedo a lo seco, pero en las personas humanas también. Todo está en una verdadera guerra constante, ¿no? Los seres humanos están peleando y por eso se genera un progreso, ¿no? Y eso también hoy en día algunas personas lo creen así literalmente, ¿no? Por ejemplo, con los cambios sociales que han habido últimamente en el mundo y en nuestro país, algunos piensan de que la violencia, o sea, el conflicto, es algo que se puede de alguna manera justificar. ¿Ya? Entonces, muchas veces para lograr ciertos cambios sociales se dice hay que quebrar huevos, hay que generar violencia. Entonces, es una pena que muchos piensen de esta manera, porque en el fondo están dando crédito a que con pelea, con odio, con violencia, con guerra, se van a lograr cosas buenas. Como que sea algo necesario realmente la guerra. Sí. Y uno ve, por ejemplo, estos jóvenes que están ahora en estos colegios de Santiago, como el Instituto Nacional y otros colegios, que están con esa mentalidad de destruir por destruir, ¿no? Pero si uno les pregunta, ¿y por qué haces eso? ¿Por qué quemas tu propio colegio? ¿Por qué vas a incendiar las cosas de las demás personas? Ellos dicen, no, porque queremos cambio. ¿Pero qué quieres cambiar? No sé, queremos cambiar nomás, ¿no? Porque se cree que el cambio por sí mismo es un bien, ¿no? Bueno, Heráclito pensaba eso. ¿Y cómo se da? Mediante la guerra. Claro, mediante el conflicto, caos. mediante la pelea, la polémica. Se logran cosas buenas, se logran cambios, ¿no? Ciertamente que es una postura muy radical, ¿no es cierto?
la de Heráclito. Y que sea algo que esté implantado a nivel cultural, que todavía estamos hablando, año 2022, se siga viviendo esto y que algunos lo tengan en consideración en las prácticas de vida, es para que lo reflexionemos realmente igual hoy en día. Claro. Y otro gran seguidor de Heráclito, que dice que la guerra es el padre de todo, es un filósofo moderno que se llama Carlos Marx. Marx, como todos saben, es el fundador del marxismo, del comunismo, que hoy está tomando mucha fuerza en el mundo nuevamente, ¿no? Las ideas comunistas se basan justamente en el conflicto, en la guerra. Porque, ¿qué decía Marx? Que si hay odio, que si hay lucha, si hay pelea entre clases opuestas, se va a generar una forma de vida mucho mejor. Se va a formar una sociedad donde ya no hay desigualdad, donde todos vamos a ser felices. Claro, entonces, el origen no es el diálogo, es la lucha entre clases, tiene razón. Tiene que haber guerra, tiene que haber odiosidad, tiene que haber resentimiento, tiene que haber pelea, porque si no la sociedad va a seguir igual de injusta que siempre. Bueno, Marx es un pensador que sigue a Heráclito. Ha tomado completamente. La filosofía, estamos hablando del siglo V antes de Cristo y que se sigue aplicando hoy en día. Claro, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento de que la guerra, el odio, es el padre de todo. Yo pienso que la guerra engendra más guerra, el odio engendra más odio y una espiral de violencia, ¿no? Pero, bueno, todos estos pensadores no hay que tomarlos así tan al pie de la letra y condenarlos totalmente, su pensamiento quiero decir, o decir todo está bien, sino que hay que ir filtrando, ¿no? Algunas cosas tienen razón, en algunas cosas no estoy de acuerdo, ¿no? Y en eso se basa también el progreso de la filosofía, de que siempre hay posibilidad de pensar una respuesta mejor que la que han dado antes. Eso es excelente. En todo caso, también como vamos viendo en esto de la historia de la filosofía, es sorprendente esto como estamos hablando de filosofía, es la pregunta principalmente, ¿verdad? Las respuestas son las que pueden ir cambiando, van variando, pero como en este proceso de seguir pensando, seguir reflexionando a través de la historia, hasta los primeros filósofos, cuando veían sus antecesores, volvían a reflexionar un poco, tomando de lo que ellos habían dicho, volviendo a modelar su pensamiento, y claro, sabemos que las respuestas tal vez esas no eran definitivas, pero nos siguen sirviendo para reflexionar hoy en día también qué tomamos y qué dejamos de los pensamientos que escuchamos. Y inclusive en las escuelas, en las universidades, que nos llegan tantos tipos de pensamientos, hoy en día más que nada opuestos a la doctrina cristiana, al pensamiento que Jesús nos vino a dejar también, a la filosofía también, ¿por qué no decirlo de Jesús? Entonces, ¿cómo nosotros mismos también tenemos que hacer este proceso filosófico, vamos a decirle, de reflexionar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que realmente hace bien, qué es lo que nos hace crecer y qué es lo que va en concordancia con la fe también que tengo? Y por eso hay que darle gracias al Señor, que nos ha regalado la inteligencia, la razón, ¿no? Para no seguir en la vida siempre como ovejitas que siguen a los demás, que se masifican, que hacen las cosas porque los demás las hacen, que dicen o viven de manera tal porque ven que los demás lo hacen así, pero que no pensamos por nosotros mismos, ¿no? Estamos llamados a utilizar nuestra razón, nuestra inteligencia, que es parte de nuestra naturaleza y es un don de Dios para pensar por nosotros mismos, ¿no? De una manera más prudente, más crítica en el buen sentido, más juiciosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, este asunto de que decía Marx, y siguiendo a Heráclito, aunque él no lo sepa, pero seguía a Heráclito, ¿no? De que la guerra es el padre de todo, la lucha, el conflicto es el padre de todo. Para lograr un progreso, para lograr mejorar, tenemos que partir de la violencia, de la agresión. Qué triste es pensar así, ¿no es cierto? Pero debemos pensar algo, debemos considerar lo siguiente: ¿por qué esos pensadores tienen tantos seguidores? ¿Por qué tanta gente se compra esta ideología? ¿No es cierto? Porque a lo mejor el cambio tiene algo bueno. Hay algo bueno en el progreso, hay algo bueno en el movimiento que hay, ¿no es cierto? Y si estuviéramos inmóviles, si nos conserváramos siempre iguales a como somos, tal vez nos moriríamos, porque si no hay cambio, si no hay progreso, entonces en el fondo no hay vida tampoco. Entonces, pero bueno, el cambio por sí mismo, como decía Heráclito, puede ser el arjé
puede ser el principio de todas las cosas. En otras palabras, ¿usted cree que el cambio es bueno por sí mismo? O sea, si es cambio, es bueno, ¿no? Como dicen estos jóvenes de Santiago, ¿por qué quieres destruir los buses? ¿Por qué quieres destruir tu colegio? ¿Por qué quieres quemarlo todo? ¿Por qué quieres violentarlo todo? Porque quiero que todo cambie, dicen. O sea, cambiar por cambiar, ¿no? En ese sentido, el cambio... Sin saber si el cambio va a ser bueno o malo. Claro. El resultado, inclusive. El cambio como una finalidad en sí mismo, ¿no? Ujú. Tal vez eso hay que analizarlo, ¿no es cierto? Si está Sí, bien pensarlo. o no. El cambio puede ser bueno, pero siempre y cuando tengamos una finalidad. Cambiar para mejor, ¿no es cierto? Y como usted mencionó también en un momento, esto de que es el cambio una evidencia de que hay vida. Pero si respetamos y protegemos la vida y la dejamos de que produzca este cambio también, y no un cambio que por sí solo produce muerte, porque al menos como uno lo percibe, lo siente, y hasta me pongo a pensar al menos qué viviría Heráclito en ese momento para encontrar que de la guerra surge un cambio positivo. O sea, seguramente él no fue a la guerra. Claro. Probablemente él no perdió personas familiares, seres queridos en la guerra, porque encontrar un cambio positivo luego de ese caos, de esas pérdidas, difícil reflexionar que sea tan positivo, tan bueno y tan agradable. Sí. Todas las guerras a nivel histórico nunca han dado paz a las personas, han generado cambios que tal vez en el tiempo pudiesen verse como buenos, pero siempre fueron producto de sufrimiento las guerras. Claro, claro. Hay cambios que son buenos y hay cambios que no son buenos. Por ejemplo, un joven que de repente comienza a usar droga, cambia completamente su vida, ¿no? Se pone violento, se aísla, queda dependiente en forma psicológica y química de esa droga, de los drogadictos, de los ¿cómo se llama? Los narcotraficantes, ¿no es cierto? Y se pone mentiroso. Es un cambio bastante negativo, empieza a destruir su vida. Un joven, un niño que se mete en la droga. No todo cambio es bueno, ¿ya? Y si ese niño entra a un lugar para superar el problema de la adicción y lo logra, ese cambio sí es bueno, ¿no es cierto? Dejar el vicio y tener una vida más ordenada, ese cambio es positivo. Entonces, veamos bien, el cambio por sí mismo es una palabra neutra, ¿no? Uno puede cambiar para bien o puede cambiar para mal. Entonces, ahí tenemos una razón para decirle a Heráclito que el cambio no es el arjé del universo. El cambio por el cambio no es la finalidad del universo, ¿no? El cambio es necesario, ¿ya? Pero para llegar a un fin positivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la semilla, dice Jesús, es bueno que cambie. Es bueno que incluso la semilla muera, porque ella va a cambiar y se va a transformar en una planta, ¿ya? Es bueno que un niño que está en el vientre de su madre, ¿no es cierto?, cambie y vaya evolucionando dentro de ese vientre y después pueda nacer. Y hay un cambio de vida, ¿no? En el seno materno es distinto a estar afuera. Puede ser un poco traumático nacer, llorar, sentir frío, pero es un cambio positivo, siempre. Entonces tenemos que pensar eso. Cómo poder cambiar, pero no utilizando la guerra, sino, como decía nuestro Señor Jesucristo, con este mandamiento maravilloso que es el amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. El amor realmente puede cambiar la sociedad. Tenemos que ser luz del mundo mediante el amor. La levadura de la masa, la levadura, ve usted, cambia la masa, ¿no? La hace blandita, la aumenta, la mejora, y si no fuera por ese cambio de la levadura sobre la harina, no tendríamos el pan. Entonces hay cambios que son positivos, pero eso no es una guerra, eso es algo que procede de la sabiduría de Dios y del amor de Dios, ¿ya? O por ejemplo, en una familia siempre va a haber conflicto, ¿no? Como decía Heráclito, la guerra es el padre de todo, siempre va a haber problemas, va a haber dificultades, es normal que eso ocurra, pero ¿cómo vamos a superar nuestras diferencias? Gritándonos, odiándonos, como dice Heráclito, con una guerra permanente, lanzándonos platos encima, o mejor, paremos un poco, ¿ya? Hagamos oración, invoquemos a Dios, ¿no? Que venga a nuestro hogar, que nos traiga paz, que nos traiga su Espíritu Santo, y conversemos mejor. Porque si yo discuto, ¿ya?, con mi familia, nunca voy a llegar a un puerto seguro, ¿no es cierto? Esa discusión va a llevar a dividirnos cada vez más. El odio entonces genera más odio.
En cambio, un verdadero entendimiento, un verdadero amor, un verdadero perdón muchas veces y ponerme en el lugar del otro, va a generar un cambio realmente positivo. Y pensar en esto también, Jesucristo, camino, verdad y vida. Hoy en día tal vez estamos muy metidos en una cultura en la que nos hablan del progresismo, como que todo progreso, todo cambio realmente significa que es bueno. Claro. Entonces, por ejemplo, esto de que se habla del aborto porque es un progreso para las sociedades, lo venden de esa manera al menos, la eutanasia, o sea, el atentado contra la vida, contra la familia, inclusive bajo la excusa de la ecología y de la defensa de esta casa común, de que cuidemos el planeta, hablan de este progreso, de este cambio que hay que generar, pero atentando contra la vida. Entonces, creo que es un llamado como urgente desde las escuelas, desde nuestros hijos, desde nuestros seres queridos, a invitar esto. Hagamos filosofía, pensemos, meditemos, reflexionemos. ¿Qué cambios son necesarios? Como usted dio este ejemplo de la familia. Si tenemos un conflicto en el hogar, tenemos dos opciones. O charlamos y rezamos juntos, o que vuelen los platos. ¿Y cuál es el que va a dar buenos frutos? Evidentemente, lo único que va a ser un cambio positivo y no va a terminar en la disolución de una familia es el diálogo, la oración, la mayor unión. Entonces, no todo cambio es necesariamente bueno. Nosotros, de acuerdo a nuestras acciones, podemos producir un cambio bueno o malo. Entonces, seamos más pensantes al momento de buscar cambios en nuestra sociedad, en nuestro círculo de trabajos, de amigos, en nuestras familias. Seamos más pensantes en eso, es una invitación. Claro. Y da la impresión que el pensamiento de Heráclito también es bastante maligno, ¿ya? Porque cree que si la sociedad cambia o las condiciones externas cambian, yo voy a cambiar y todo va a ser mejor para mí. Que depende de los demás Claro, que los demás cambien, ¿no? Porque yo estoy bien. Entonces, a lo mejor hay ahí un espejismo, ¿no? Una ilusión. Y se vive un poco también eso hoy, de que el problema es la sociedad y si la sociedad cambia, vamos a tener más bienestar. Y bueno, al menos yo rescato esta frase tan genial que se está difundiendo hoy en día con motivo del sínodo también, que cuando le preguntan a Santa Teresa de Calcuta esto de para que cambie la iglesia o hablemos de cambiar la sociedad, Claro, ¿qué es lo que tiene que cambiar? No, le preguntan a ella, ¿qué debería cambiar en la iglesia? Entonces, y muchos hoy en día se están preguntando lo mismo en el sínodo. ¿Cómo debe cambiar la iglesia para ser más atractiva para el mundo moderno? ¿Ya? ¿Y qué respondió Santa Teresa de Calcuta? Tengo que empezar por cambiar yo. Pero trasladémoslo a la sociedad misma nomás. Ni siquiera hablemos de la iglesia. Pongámosle que no hablemos de la iglesia, hablemos de nuestra sociedad, de este grupo de personas con o sin fe con las que vivimos. Si queremos que cambie la sociedad, la iglesia, el mundo, ¿qué tiene que empezar cambiando? Nosotros mismos, pues. Entonces, no esperar que lo demás cambie para que me haga un bien a mí o un mal tal vez. Primero cambiemos nosotros para buscar el bien desde donde estamos y hacia los demás. Claro. Y muchas veces le echamos la culpa, ¿no es cierto?, a los políticos, a nuestros legisladores de lo mal que estamos, pero nos olvidamos que primeramente nosotros los elegimos, ¿no es cierto? Sí. Y también nos olvidamos... ¿Quién produjo ese cambio? ¿Y quién produjo esos políticos? Ellos son fruto de familias que son iguales a las nuestras, ¿ya? Y que a lo mejor de mi casa a lo mejor va a surgir alguna vez un político o un líder que va a ser influyente en la sociedad, y por lo tanto si logramos un cambio positivo en nuestra casa, a lo mejor de ahí vamos a llevar una luz para el resto de la sociedad. Así es. Bueno, padre, usted nos había dicho que había alguien en contraposición a Heráclito, pero si le parece lo seguimos desarrollando en el próximo programa y dejamos acá en esta reflexión sobre la situación actual que tenemos en la sociedad y esto que dijo Heráclito del cambio y de la guerra, porque igual encuentro que es algo bien potente para que pensemos y nos quedemos con esta reflexión también en nuestras vidas, en lo cotidiano, si creemos, como Heráclito hace 5 siglos antes de Cristo, que la guerra es la ocasión para que las cosas cambien para bien, o si podemos desde nosotros generar un cambio hacia lo positivo, hacia lo bueno, y siempre pidiendo la gracia de Dios para que los cambios sean para su mayor gloria. Claro. Creo que podemos dejarlo para la próxima reunión que tengamos, pero digamos así que siempre a estos filósofos hay que tomarlos y juzgar su pensamiento
ya de varios puntos de vista, ¿no? No digamos todo está mal, ¿ya? O todo está bien, ¿no? En cierto sentido se puede interpretar su pensamiento de manera correcta y en cierto sentido podemos decir no estoy de acuerdo. ¿M? De hecho, el siguiente filósofo es un oponente absoluto a Heráclito, ¿no? Niega completamente todo lo que dice Heráclito, no está en absoluto de acuerdo con él. ¿Cómo esto que la guerra es el padre de todo? No puede ser la guerra, ¿no? Entonces, claro, pero nosotros tampoco caigamos en esa actitud así como de despreciar totalmente lo que otra persona se ha esforzado en reflexionar, ¿ya? Algo de verdad tendrá ahí, ¿no es cierto? Por lo menos Heráclito dice que son muy importantes los sentidos, ¿no? La vista, la experiencia, para descubrir las cosas que nos rodean y de ahí sacar una explicación, ¿ya? Y además, fíjese que es cierto que la guerra, ¿ya? En cierta medida, tiene algo positivo. ¿Por qué? Porque yo voy a decir como cristiano que Jesús a veces apeló a la guerra como algo necesario, ¿ya? Porque él dijo, yo no he venido a traer la paz a la tierra, sino la espada, la guerra quiero decir, ¿no? ¿Por qué Jesús trajo la guerra? ¿Usted se imagina? No, cuénteme usted. Sí. ¿Por qué es necesario entonces? Claro, ¿ya? Porque dice Jesús que por causa de su palabra se va a producir división. Por ejemplo, si alguien decide seguir a Jesús y en la familia alguien se opone, se produce una guerra, una diferencia de opiniones y a veces se produce una división muy profunda, un gran conflicto. Pero yo tengo que estar dispuesto a dar esa guerra por seguir a Jesús, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me obligan a hacer cosas malas, en la sociedad, por ejemplo, surgen leyes terribles como esto que usted mencionaba, el aborto, esta ideología de género que hay ahora, o una ley de la eutanasia probablemente que quieren, ¿no es cierto? Y que nos obligan a actuar de manera mala, de manera perversa, de educar de manera tan negativa a nuestros niños. No, yo no puedo obedecer eso, entonces tengo que ir a la guerra. Pero es una guerra, esa sí es una guerra que vale la pena. Una guerra que significa yo, por amar a Dios, estoy dispuesto a oponerme al mundo en lo que está de mentiroso y de equivocado. Igualmente me quedo pensando en esto que usted menciona, padre. No sé si es exactamente de la Biblia o frase de algún santo cuando dicen hacerse guerra a uno mismo. Exacto. Decían los antiguos santos que es necesario practicar el agere contra para poder salvarse. Agere contra significa actuar contra sí mismo. Claro, porque muchas veces yo veo en mí tendencias desordenadas, ¿no es cierto? Me pongo envidioso, me pongo codicioso, o me pongo, no sé, que quiero comer más de la cuenta, por ejemplo, ¿no? Y ahí tengo que hacerme una guerra a mí mismo. Sobre todo si me dicen por ahí, oye, es necesario que tú hagas una dieta, por ejemplo. Esa es una guerra terrible que hay que hacerse contra pensarse a uno mismo. Vencerse a sí mismo, ¿no es cierto? Y para poder vencer el orgullo, el egoísmo, el individualismo al cual tendemos tan naturalmente, tenemos que hacer una gran guerra contra nosotros mismos, ¿no? Y a veces es mucho más difícil controlarse a sí mismo que controlar a un grupo de personas. Entonces, muy interesante como esto de que dicen los filósofos, partes van marcando el pensamiento a lo largo de la historia y lo seguimos viviendo entonces. Claro. Entonces, digamos así, una cierta guerra o conflicto o polémica que puede armarse en la historia de la sociedad, de los países, de nuestra familia o de nuestra propia vida, a lo mejor no es tan mala. No es tan mala porque depende cómo lo llevemos, ¿no? Pero puede ser que haya un conflicto, una oposición que sea bien llevada, ¿no? Por ejemplo, al principio el movimiento feminista, yo pienso que era un buen movimiento, ¿ya? Por ejemplo, las mujeres al principio del siglo XX, ellas luchaban por reivindicar su posición como ciudadanas dentro del país. Había causas nobles. Era una causa justa, claro, ¿no? Porque imagínese usted cómo no va a ser justo que no solamente los hombres tengan derecho a voto, sino también las mujeres. Pero eso era bastante revolucionario en aquella época, ¿no? Entonces, yo creo que sí es justo que la mujer hoy en día demuestre que puede trabajar en su casa, pero también puede trabajar fuera de su casa, ¿ya? Y ese es como un gran avance que han tenido las mujeres a lo largo de la historia en esta gran lucha que era el feminismo del primer tiempo.
Pero yo pienso que el feminismo actual, sobre Sí. todo en algunos aspectos más radicales del feminismo, se ha corrompido bastante, ¿no? Se ha ido por un camino bastante odioso. ¿M? Porque siguiendo el pensamiento de la madre del feminismo contemporáneo, que era una mujer atea, totalmente contraria a Dios, que vivía junto con un hombre ateo, también un filósofo. El filósofo se llamaba Jean-Paul Sartre, ¿ya? Que era totalmente ateo y odiaba todo lo que fuera del cristianismo, digamos. Y ella también, su conviviente, Simone de Beauvoir, que fue una gran filósofa también, grande digo, por la influencia grandísima que tenía en este tiempo, porque ella es la madre del feminismo contemporáneo. ¿Ya? ¿Y qué decía esta mujer? Decía que la mujer no nace mujer, sino que se hace a sí misma mujer. ¿Mm? Entonces, pero, ¿qué significa hacerse a sí mismo? ¿Mm? Dice que uno tiene que liberarse de los patrones culturales, sociales, que obligan a las mujeres a actuar de determinada manera. ¿Ya? Que la sociedad es la que ha obligado durante siglos y siglos a que la mujer tiene que someterse al hombre, a que la mujer tiene que someterse al trabajo en la casa, a que la mujer tiene que someterse a tener hijos, ¿no es cierto? Y a vivir una maternidad, a mantenerse virgen antes del matrimonio. Y ella decía, todo eso es una tontera. Y ella estaba, entonces pasó de un extremo al otro, digamos, claro. Estaba contra la maternidad, contra la virginidad, a favor del aborto, a favor del amor libre, a favor del homosexualismo, del lesbianismo, de todo, ¿ya? Libertad total. Eso era hacerse a sí mismo. Y Entonces, aunque se alejase totalmente de lo que caracteriza a la mujer como mujer. claro, entonces ella era favorable al pensamiento de Heráclito, ¿m? Que no existe nada natural, nada permanente. Uno va cambiando y uno se va haciendo a sí mismo. Y tanto es así que hoy en día de ahí viene la ideología de género, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, a mí me tocó un cuerpo de hombre, pero yo me siento mujer, entonces voy a actuar como mujer y me percibo como mujer, a pesar de que tengo cuerpo de hombre, o al revés, ¿no es cierto? Ese pensamiento de ideología de género entonces procede de Simone de Beauvoir, ¿m? Pero está totalmente equivocado porque no puede ser así, que no haya una naturaleza, que no haya una sustancia, ¿no es cierto? Una cosa que es estable. Y que no haya un ser también. Y que no haya ser, ¿no? Y que uno se vaya haciendo a sí mismo. Y como si no fuera que Dios nos ha hecho. Es Dios quien nos ha hecho. Como hoy en día vemos esto de que no quieren decir que es mujer u hombre cuando nace, sino que definan después su sexo. Cuando ya es. No tiene que esperar hasta crecer para ser hombre o mujer. Ya es. Como Dios le creó, hombre o mujer. No es neutro. Claro. Entonces pienso que ese pensamiento del feminismo contemporáneo y de la ideología de género, que es abortista, que tiene toda esta confusión con lo masculino y lo femenino, procede un poco del pensamiento de Heráclito, porque es totalmente contradictorio. Entonces vamos a ver esto del pensamiento de Heráclito que va marcando más filósofos a lo largo de la historia, padre. Y de manera muy profunda. Entonces, digamos, ¿Heráclito tiene algo de razón? Sí. ¿Es necesario el cambio? Sí. ¿Es necesario, concretamente en este tema, que la mujer haya tenido cambios en la sociedad? Sí, por supuesto. Pero los cambios que estamos viendo ahora, por favor, pensémonos mejor. ¿Ya? ¿Vamos por buen camino? Yo creo que no. ¿Mm? En lo que está buscando la mayoría, ¿no es cierto?, de los que se declaran a favor de estas ideologías, pienso que no. Le pedimos entonces su bendición, padre, para cerrar el programa de Filosofía y Fe por el día de hoy. Los invitamos a volver a conectarse, ya sea por las redes sociales, por Radio Madre de Dios para la próxima oportunidad. Y vamos a seguir entonces avanzando en esta historia de la filosofía, padre. Sí, quiero agradecerle a todos los hermanos y amigos que nos acompañan a través de Radio Madre de Dios y también de las redes sociales, porque ha sido una alegría poder compartir con ustedes esta sabiduría que el ser humano ha ido buscando con errores, con aciertos, y los dejamos ya invitados para el próximo encuentro en que vamos a tratar de ver la respuesta que da el filósofo Parménides se llama, a este otro filósofo que es tan polémico. Que hemos hablado tanto, pues, que dice nos que dio para pensar mucho, Heráclito. la polémica del padre de todo, pero vamos a ver hasta qué punto es así, ¿no es cierto? Y qué respuesta le da Parménides a este filósofo. Bueno, ojalá que a todos ustedes les esté gustando más la filosofía
y a través de esta sabiduría que va creciendo y que ojalá en algún momento se tope con la sabiduría máxima, que es nuestro Señor Jesucristo. Ojalá que entonces este camino de utilizar nuestra inteligencia, de tener un espíritu más prudente, más crítico en el buen sentido de la palabra, nos ayude, ¿no es cierto?, a construir un mundo mejor, pero sobre todo el corazón de cada uno de nosotros que vaya cambiando para mejor. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.